Ahí está. Bueno, entonces la parte exterior del bovino nosotros lo vimos ya las clases anteriores. Dentro de esa, solamente recordar que era donde ustedes como observadores lo que van a hacer es observar, evaluar y juzgar al animal, ¿sí? Para eso van a apreciar y van a determinar y tener en cuenta todo el aspecto exterior de ese bovino, de manera que puedan apreciar las bondades y a su vez si es apto o no para una determinada producción, que ahí ya saltábamos a pensar en la definición de biotipo. Si decíamos que el animal era de un biotipo lechero, si era un biotipo carnicero, si era un biotipo de trabajo, ¿está? Es decir que, en fin, al cabo, en parte ese exterior, aparte de darnos las bondades que tiene, también nos van a saber si el animal va a ser funcional o no para un determinado objetivo. Si miramos el exterior y nos vamos a toda la descripción del exterior, vamos a tener, dependiendo por ahí a veces alguna raza, se caracteriza alguna parte en particular, como en este caso una raza índica, donde la jiba adquiere gran importancia, que es una parte que se lo describe dentro del exterior de este animal, pero después en general tenemos distintas regiones que van a conformar todo el animal, ¿sí? Y a su vez, dentro de esto, nosotros habíamos visto que dentro de las regiones tenemos que dividir a la región en cuatro partes, ¿sí? Todas aquellas regiones que se pueden observar a nivel de la cabeza, del cuello, todo lo que es a nivel del tronco y las extremidades, que cuando hablamos de extremidades nos referimos al miembro anterior y el miembro posterior, ¿sí? Entonces, primer paso para estudiar los exteriores del bovino o el exterior de algún animal es dividir en las cuatro regiones estas, ¿sí? En cabeza, cuello, tronco y extremidades. Si me voy a la cabeza, voy a encontrar distintas, digamos, puedo evaluar la cabeza en distintos ángulos, ¿sí? Recuerden que yo puedo seguir la evaluación de la cabeza, es decir, el hijo puede empezar a evaluar la cabeza, pero la cabeza la puedo mirar de distintos puntos y puedo describir distintas caras a su vez. ¿Está? Entonces voy a tener una cara superior, que es la que se está viendo acá. Esa cara superior va a tener una frente, una cara, ¿sí? Y una punta de nariz, ¿sí? ¿Está? Y ahí podemos ver que esa, esa, esa cara superior, ¿qué es lo importante que nos da? ¿Qué información importante nos da? Nos da el perfil del animal, ¿sí? Por eso yo puedo obtener, si miro este animal, puedo decir que tiene un perfil rectilíneo. Si miro este animal, que es una raza lechera, una Jersey, vamos a ver que tiene, por ahí no se aprecia mucho por la imagen, pero se caracteriza por tener un perfil concavilíneo. Y ya si miro este animal, más que rectilíneo es convexilíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da en parte esa parte superior? Nos da el perfil del animal. Y así vamos a tener distintas razas que van a tener un determinado perfil. Siguiendo con la cabeza, voy a obtener una cara inferior, ¿sí? La parte de abajo, digamos, la cara inferior. Que ahí, si miro de adelante hacia atrás, voy a tener la barbada, el canal de la fauce y las quijadas. Las quijadas, uno siempre mira, a veces se le toma de la quijada, tomarle de la quijada para sostener. En el caso de la oveja, por ahí se le toma del cuello de la quijada, se le dice. ¿Está? Entonces, hace referencia a el extremo de el hueso mandibular o de la mandíbula inferior. El canal de la fauce no es más que nada un conjunto de tejidos, ya sea musculoso y nervioso, que no tiene una base ósea, ¿sí? Que se encuentra cubriendo en la parte exterior lo que sería el piso de la cavidad bucal. Si me voy a la cara anterior, voy a tener los labios y la boca, ¿sí? ¿Qué característica importante tiene el exterior del bovino? En particular, es que los labios son poco móviles, prácticamente tienen, es decir, es muy poca la movilidad. Si lo comparamos con la oveja o con la cabra, ¿sí? O con el equino, ya notamos que hay una diferencia, es decir, los labios son móviles y adquieren una importancia. ¿Eso por qué? Porque nosotros cuando hablamos del modo o la forma en que el animal toma el alimento, en el caso de la vaca vamos a ver que como los labios son poco móviles, más que nada
realiza esa toma de alimento con la lengua, enrollando el pasto, haciendo un movimiento hacia atrás y cerrando la boca, prensando con los incisivos inferiores y la almohadilla dental, y corta el pasto. En cambio, por ahí con la cabra o la oveja o el equino, ya utiliza más el movimiento de los labios para tomar el alimento y cortarlo con los incisivos. Siguiendo con la cabeza, voy a tener un lado lateral. Entonces miramos la parte de cara superior, la cara inferior, y ahora vamos a las partes laterales. Esas partes laterales, que vamos a ver las orejas, las sienes, los ojos, las mejillas, los ollares y la región parotidia. Esa región parotidia va a tener relación después con la parte de abajo, la parte ventral, que es la continuación de la quijada, digamos. ¿Sí? ¿Qué miro ahí? Y trato de ver que esté todo normal, que las orejas sean simétricas, los ojos también, que tenga buena visión, que no haya ningún tipo de opacidad a nivel de los ojos. Busco que tenga una normalidad y que sea igual tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La cara posterior o nuca o testus es donde por ahí podemos encontrar que sería esta parte, ¿sí? Entonces esa cara posterior puede estar en algunos animales que son astados, el desarrollo de la asta, ¿sí? Y en otros que son mochos, la formación y lo marcado que es el testus, eso que es la protuberancia que sale acá y que se ve bien, digamos, ¿tá? Después voy a seguir con el cuello. Y si miro el cuello ahí, hay más que nada, yo miro el cuello y digo, ¿qué observo el cuello? Y voy a mirar, lo que voy a mirar del cuello es, primero puede darme una característica de lo que es una hembra, si cuando hablo de una femenina, digamos, y que tiene buen característico de femenina, que por ahí buscamos es que sea limpio, que sea digamos, que no tenga, digamos, generalmente se caracteriza por no ser tan musculoso, que los músculos no son tan marcados, ¿está? Entonces, eh, comparamos por ahí cuál puede ser también después una diferencia o qué es lo que vendría a ser un cuello de un animal carnicero, de lo que sería a diferencia de un animal lechero. Y en algunos casos, en algunos animales como estos, los índico, brahman o nelore, se caracteriza por el desarrollo de la papada, digamos. Vamos al tronco. Si vamos al tronco, como lo habíamos visto la otra vez, es un límite que se da prácticamente teniendo en cuenta del cuello hacia atrás, sin contar los miembros, tanto anterior como posterior. Y ahí voy a tener distintas caras. Voy a tener una cara superior que lo describo de adelante hacia atrás. Voy a nombrar la cruz, el dorso, el lomo y la grupa, ¿sí? Y ahí a su vez, yo mirando esa línea, siempre voy a buscar que el animal tenga una línea dorsal fuerte como esta, ¿sí? Que sea lo más horizontal posible y que no tenga ningún tipo de elevación, como en este caso, que estaría hablando de algún tipo de anormalidad, o que no sea un lomo de sillón, que muchas veces también hay que diferenciar ahí porque a veces es muy marcado y también estaríamos hablando de un defecto. Entonces, si siempre busco que esa línea sea lo más lineal y derecha posible para que sea y fuerte. Eso me da un indicio también de algo importante que van a ser los músculos que van a estar albergando esta región. Porque esta parte prácticamente voy a tener todo el músculo longísimos dorsi que da lugar después al corte, que más que nada es el chuletero que se saca acá. Ustedes después lo conocen en la carnicería como la costeleta o la chuleta, que se va sacando acá de todo prácticamente el lomo. Si hay alguna deformación hacia arriba, es decir, una convexidad, vamos a hablar de cifosis, y si hay alguna concavidad, hablamos de lordosis. Entonces acá por ahí, exagerando un poco, busqué una imagen para que se den cuenta que sea lo un poco más marcado, ¿sí? Hablamos de lordosis. En el equino muchas veces se da eso porque por ahí eh, el animal todavía no está fuerte del todo y bueno, lo montan o lo ensillan a una edad un poco más temprana y el animal reciente, porque todavía no tiene una línea dorsal fuerte, digamos, entonces prácticamente queda así como lomo de sillón, digamos. Si me voy atrás, más atrás hacia caudal,
una de las cosas importantes es determinar la grupa. La grupa nos va a servir de referencia para varias cosas y nos va a dar buena información. Por eso también es importante que tengan en cuenta. Si yo voy a mirar la grupa, esto que dice ligamento sacro, eso no se guíen mucho. ¿Qué es lo importante que quiero que ustedes diferencien? Es las saliencias óseas estas, que es por un lado la punta de cadera, y si me voy hacia atrás, la punta de nalga. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener esto, yo puedo determinar distintas medidas. ¿Sí? Entonces puedo determinar el ancho, que es de la punta de cadera hacia la otra punta de cadera, que en la parte ósea, en el hueso, este hueso en sí es el coxal, y son dos huesos coxales, ¿sí? Por eso, a su vez, acá dice tuberosidad coxal. Esa tuberosidad coxal, que es una saliencia ósea, desde la parte externa, se denomina punta de cadera. Si me voy atrás, voy a tener el hueso isquion, que está fusionado con ese coxal, es decir, forma parte del coxal, y tiene una saliencia ósea que es la tuberosidad isquiática, que en el lado exterior yo lo conozco como punta de nalga. Entonces, desde las tuberosidades coxales de una hacia la otra, voy a determinar el ancho, y de una tuberosidad coxal hacia una tuberosidad isquiática, o de la punta de cadera a la punta de nalga, voy a determinar el largo. ¿Qué es importante esto? Porque yo puedo determinar externamente en el animal, y más precisamente en una hembra, si voy al lado de la hembra, por el lado de los aparatos reproductivos. Y la importancia está en determinar o tener una dimensión de lo que va a ser el canal del parto, para evitar que esa vaca, o ir haciéndole una selección si es que presenta algún problema, para que las vacas no, o los animales tengan menos problemas o tendencia de que al momento del parto genere alguna distosia. ¿Qué es la distosia? La distosia es aquel anormalidad, es decir, en el momento del parto. Es un parto anormal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante acá? Es que si ustedes se van a la carnicería, todos los cortes de más alto valor o de alto valor prácticamente provienen de esta región. Entonces, si yo tengo una cadera de esta característica, seguramente voy a tener mayor espacio, mayor dimensión de los músculos que van a estar en esta región, ¿sí? Y a su vez eso adquiere un valor importante. Si me voy a las caras laterales de ese tronco, ¿sí? Voy a tener el costillar, por un lado, el flanco o vacío, y también, en este caso, bueno, como se la ve de lateral más que nada, se lo denomina la punta de cadera o punta de anca ahí. Y en la cara inferior, si miro la cara inferior, voy a tener la cinchera, la región del vientre y la región inguinal. Mirándolo de frente al animal, por ahí en el tronco de frente, puedo caracterizar la parte anterior, el pecho. Y ese carece, si miro una figura geométrica, miro que un animal carnicero va a ser, generalmente va a tender siempre a ser cilíndrico y estar separados los puntos de encuentro. En cambio, en un animal que es más lechero, van a tener esta figura geométrica, que ya no va a ser tan cilíndrico, más bien casi ovoide, donde los puntos de encuentro van a estar mucho más próximos. Yéndome a la cara posterior de ese tronco, voy a tener la cola, el ano, la vulva y el perineo en la hembra, ¿sí? En el caso del macho, solamente el ano y la región perineal. Ahí más que nada, lo que carece de importancia observar es que sea lo más normal posible, digamos, ¿sí? Que no haya ningún defecto a nivel del aparato reproductivo, uno lo puede ver ahí en la parte exterior. En el caso del macho también lo mismo. Y después junto todo esto. Y acá después le va a quedar esto a ustedes para que tengan una idea cuando miren que cada una de las regiones del exterior del animal, en algunos casos van a tener, como habíamos visto en la clase anterior,
una estructura ósea, o en algún caso no será no tendrá una base ósea. Puede ser una parte que tenga una articulación, o en partes no, ¿sí? También voy a tener un grupo muscular. Esto no me interesa mucho, no les vamos a pedir que ustedes sepan el grupo muscular, pero por ahí que tengan una idea, más o menos una ubicación, ¿sí? De qué es lo que más o menos de qué corte estoy teniendo. Si yo estoy hablando del flanco o vacío, fíjense que no tiene estructura ósea, es la parte del vacío, ¿sí? Si hablo del esternón, que vendría a ser el pecho, o del pecho, el animal, la parte interna, por ahí es el corte de la falda. Entonces, es decir, para que tengan una relación del costo que puede, del costo que puede tener, digamos, y cuáles son las regiones de mayor importancia. Si yo me voy acá a la grupa, como habíamos hablado, teníamos los músculos glúteos y tengo la región del cuadril, ¿sí? ¿Está? Entonces, en el cuadril es un corte de alto valor si yo lo voy a comprar como cuadril. Está, o la pulpa, o la parte de la pulpa que se saca de esa región. Yéndonos a la parte de extremidades, ¿sí? Me voy al miembro anterior y ahí defino a cuáles son las regiones propias del miembro común, ¿sí? Entonces voy a tener la espalda, ¿sí? El encuentro, que es una articulación, el brazo, que era la base ósea del húmero, digamos. Luego voy a tener el codo, que es la unión del brazo con el antebrazo, ¿sí? El antebrazo y la rodilla, ¿sí? Esa es la región común del miembro anterior. Y si me voy al miembro posterior, las regiones comunes van a ser el muslo, ¿sí? La babilla, que es una articulación o verija, que muchas veces cuando me miro la babilla o la verija, van a ver que un animal cuando está gordo, o por ahí alguno que esté, o vea un animal en un filot o lo que sea, le van a decir, miren, ya empezó a acumular, en la verija ya está acumulando grasa. También es un punto por ahí que algunos toman como para determinar el animal está terminado. La pierna, ¿sí? Y el garrón. Y si me voy a las partes comunes, que son comunes para ambos miembros, voy a tener la caña, ¿sí? Que decíamos que en el miembro anterior es metacarpo, en el miembro posterior es metatarso. El nudo, que es la articulación del nudo, que es la unión del metacarpo con la falange. Por eso es metacarpo falangiana. La unión de eso se denomina nudo. También nos va a servir ahora cuando hablemos de aplomo. La cuartilla y la corona, ¿sí? La cuartilla y la corona. Y por último la pezuña. ¿Está? Todo eso son regiones comunes, tanto para el miembro posterior como el miembro anterior. Si me voy a las características que tiene cada uno, voy a ver que también van a haber distintos tipos de corte que puedo llegar a sacar y que tienen relación con una parte de la región del exterior. Si yo le digo, la rodilla es muy importante, no, es hueso. ¿Qué valor comercial puede tener el hueso en comparación de la parte donde hay más músculo? ¿Está? O la parte de la carnaza acá, que esa carnaza más que nada por ahí puede estar representada por el osobuco. Tampoco es de alto valor a comparado de lo que es la parte de la pulpa, el cuadril. Si me voy al miembro posterior, también hay por ahí en esa parte que puede destacarse la bola del lomo, la parte de la nalga, también que es en el miembro posterior, por eso también adquiere otro valor diferencial de lo que si lo comparo con la paleta, por ejemplo. Y bueno, lo que todos esperamos en algún momento, cuando termine la pandemia, la cursada de anatomía, hacer un asadito así tranquilo, y ahí podemos evaluar bien qué valor tiene y qué sabor tiene la carne. ¿Qué es importante también del exterior? De que cuando hablemos del exterior, eh, acompañado y complementando con los aplomos, van a ver ustedes que en cualquier exposición, cuando se juzga, como lo dicen los exteriores, se evalúa por una parte qué características tiene ese macho
o esa hembra para transmitir a su descendencia, ¿sí? Y ahí buscamos que ese dorso, lomo sean anchos, sean fuertes, sean rectos, como lo habíamos visto. Otra de las cosas que vamos a ver, viene esta línea punteada acá que va, ¿sí? Esta línea punteada que marca acá, es una línea que va desde la cruz hacia la parte de la cinchera, y que lo importante que tiene que cuanto más largo o más ancho sea, ¿sí? Va a ser más profundo el animal. Entonces, eso me adquiere importancia porque lo traspolo o lo llevo directamente pensando en qué órganos alberga la cavidad torácica, ¿sí? Y a su vez, en parte la cavidad abdominal. Entonces le da la amplitud respiratoria que va a tener el animal, la capacidad respiratoria que va a tener y la capacidad también de llenado que va a tener ese animal después. ¿Se entiende? Otra de las cosas que miro en esta región, como es el brazuelo, que le hice acá el brazuelo, ¿sí? Es en la nivel del antebrazo, esta región se caracteriza por poseer menor proporción de grasa. Prácticamente carece de grasa esa región. Entonces, si yo quiero saber que un animal va a ser carnicero, va a transmitir eso, ¿sí? Yo voy a buscar de que tenga un buen diámetro del brazuelo, que tenga buen desarrollo de esta porción, ¿sí? Porque me va a decir que eso lo va a transmitir a su descendencia y que va a estar marcado por la producción de carne. ¿Está? Otra de las cosas que mirábamos, la cabeza también, que sea lo más amplia posible, la boca, eso me da la capacidad de ingesta que va a tener el animal. Si vamos a la parte posterior, que sea la grupa que sea lo más ancha posible, ¿sí? Que sea ancha, que tenga una buena dimensión, y a su vez la nalga, si yo miro esta parte posterior, que sea lo más descendida, es decir, hacia el garrón. Muchas veces puede ser que el animal tenga una nalga redondita casi, termine ahí, y otras veces que la nalga sea más descendida y que apunte más hacia el garrón. Entonces, ese animal que tiene más descendido hacia el garrón va a ser más carnicero. ¿Está? Bueno, después hay algunas características más con respecto acá en la parte de si en el macho se pueden llegar a apreciar parte del aparato reproductivo, lo vamos a ver tal vez con detalle en el aparato reproductivo del macho después. Y bueno, estas son las zonas de aprovechamiento comercial. Esas zonas de aprovechamiento comercial a su vez las podemos clasificar, ¿sí? En zonas A, zonas B, zonas C, como para que tengan una idea. La zona A es de los principales cortes, por eso le decía toda la parte del tren posterior más el lomo, ¿sí? Que corte pistola prácticamente le dicen porque tiene forma de pistola, ¿sí? Después el B son cortes más que nada para consumo, ¿sí? Esos cortes donde para consumo tenemos vacío, matambre, lo que es el asado, la aguja. Y después la C, que son más que nada para aprovechamiento. No quiere decir que yo no pueda usar y comer un puchero de osobuco, pero también entran dentro de los cortes que van a ser para manufactura, o decir, para aprovechamiento, para hacer algún tipo, decir, de carne molida o otra cosa, o darle algún otro valor y entrar en la manufactura con ese corte. Acá tiene un poco más de detalle, esto pueden encontrar en cualquier lámina, en el IPCBA, cuáles son los distintos cortes, entran, busquen, está disponible eso, el que quiere, el que está más interesado en saber eso, lo puede hacer. Bueno, ahora también otra de las cosas, solo para que tengan en cuenta, así como el exterior del bovino, también tenemos exterior del ovino y de la cabra y todo. Y bueno, ¿qué miramos? Miramos las mismas cosas. Solo que vamos a diferenciar que por ahí también cada característica que tengan, vamos a ver que algunos bovinos son de lana, ¿sí? Vamos a ver en el exterior la parte de lana. En otros vamos a ver más que nada que son carniceros, ¿sí? Que son deslanados, como el caso del Santa Inés y el Dorper, ¿sí? Y otros que son carniceros, ¿sí? Pero con lana, como la cara negra o el Hampshire Down, ¿sí? Y estos que son de tipo lanero, ¿sí? Que ya vemos que tiene otro biotipo prácticamente de producción de lana, que es el merino. También tenemos razas lecheras, que si bien producen algo de lana, ¿sí? Como la pampinta, y nos va a servir también para ver el exterior.
¿Cuáles son las cosas que por ahí cambian un poco? Que miramos era la boca y bueno, cada uno dependiendo del perfil, fíjense el perfil de este animal con respecto a este perfil, ¿sí? Todo lo que hablamos en bovino se extrapola también o puede ser utilizado en otra especie. De vuelta con hambre me agarró entrando el fin de semana. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Vamos, Sí, Necesito profe. escuchar una voz de aliento, alguien me diga, sí, profe, estamos bien. Si vamos a plomo, pienso yo que, o puede ser que esté equivocado, que hable de aplomo y diga, bueno, a ver, puede ser que acá estén pensando ustedes qué es el aplomo, qué es, con qué lo relaciono. Y bueno, yo le tiré una pistita para que piensen en una plomada. ¿Alguien me puede decir qué es el aplomo o qué entiende por aplomo? Con sus palabras, ¿qué le hace pensar a plomo cuando hablamos? ¿cómo se para el animal, digamos? ¿Cómo se para el animal? Ajá, La dirección normal de los miembros. ajá, muy bien. Ahí es un poco más asentado. Y ahí es que sale que cómo se para el animal. Una de las cosas es que primero evalúo los aplomos. Vamos a ver que se evalúan los aplomos en el animal en estación. ¿Qué quiere decir? Que está quieto en un lugar y le dejamos que el animal adopte la posición más cómoda para él, ¿sí? Que él no esté sobreexigido a estar en una posición, que él adopte la posición más cómoda. Y después la evaluamos en movimiento para ver cómo se comportan esos aplomos. ¿Por qué lo relaciono con una plomada? Porque lo más habitual es que en una plomada ustedes digan, bueno, a ver, un albañil que hace, tira la plomada para ver si su pared está alineada o no. Y si definimos la plomada que es un instrumento compuesto, que va a estar por un lado con una pieza cilíndrica, que puede ser cónica, ¿sí? O no, y que generalmente es de metal, y que va a estar sujeta en el extremo por una cuerda, y esa cuerda a su vez va a tensar y va a estar tensada por la fuerza de gravedad que hace la plomada hacia la parte ventral. ¿Qué es lo que el objetivo de esa plomada? Es formar una línea vertical y decirme si está bien aplomado o está mal aplomado. Si esa pared, nosotros vemos acá que está inclinada, es decir, que está mal aplomada. Cuanto mayor sea el efecto, es decir, si yo tiro la plomada o esta pared seguiría siendo más hacia arriba y pongo la plomada acá arriba, voy a ver que la inclinación cada vez es más grande y cuando me dé cuenta, la casa se va a caer para un lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el punto de estabilidad, se pierde ese plano de sustentación que va a tener esa casa. Lo mismo pasa con el animal. Ahora, cuando voy a entrar al animal, la definición de aplomo decimos que es, como decía en parte el compañero, la dirección normal de los miembros. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta para agregarle a esa definición? Que podemos decir que es en toda su longitud o de las diferentes regiones por separado. En toda su longitud es del miembro desde la parte más alta hacia la parte más baja. Y si no, en regiones por separado. Que quiere decir que yo puedo tomar desde el codo hacia abajo y no desde el encuentro. Por ejemplo, para el caso del miembro anterior. ¿Cuál es el objetivo? Que esos aplomos sostengan de manera lo más sólida posible el cuerpo del animal y permitan un fácil desplazamiento con el mínimo esfuerzo. ¿Sí? El animal tiene que hacer el mínimo esfuerzo. Por eso ustedes van a decir, van en una exposición y dicen, bueno, vemos que el desplazamiento es armónico. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablan de un desplazamiento armónico, están haciendo referencia de que el animal se está desplazando en forma tranquila, sin hacer esfuerzo, sin sobreexigirse. Si le hago algo a esa definición y la pongo como anormal, la puedo poner anormal o normal. Esto más que nada es para que vean que decir, si yo a esos miembros los aprecio por separado o por conjunto y no presenta alguna anormalía, ningún defecto, entonces puedo decir que sí, van a sostener con el mínimo esfuerzo y la máxima solidez el cuerpo del animal y va a permitir esos movimientos hacia adelante, es decir, de progresión, y que lo realicen en forma
dentro de las condiciones más normales o favorables para él. Ahora, si hay si voy a hablar de aplomos anormales o defectuosos, van a ser aquellos donde ya hay desviaciones en parte, es decir, en uno o en el conjunto o en regiones de ese miembro, ya sea anterior o posterior, que va a dificultar el desplazamiento del animal y a su vez puede acarrear después otro tipo de problemas. ¿Está? Entonces, sumado a lo exterior, ¿qué tengo que saber yo? Que primero, el animal va a tener distinto, es decir, como una nomenclatura para tener en cuenta en parte a qué estoy hablando. Unas líneas que son los centros de suspensión, que es el punto C al D y del A al B, ¿sí? Son unos ejes directivos que en sí me van a marcar tanto para el miembro anterior como para el miembro posterior. Y esos van a estar alineados con un punto o un centro de suspensión, que para el caso del miembro anterior va a estar concentrado en la paleta y para el miembro posterior va a estar básicamente en la punta de nalga. Esos centros de suspensión. A su vez, esos ejes directivos que van desde el centro de suspensión hacia abajo, ¿sí? Que podemos ir hacia la pezuña, después me van a estar marcando también los distintos centros de apoyo que van a tener, que van a estar representados por las partes, las pezuñas, donde el animal toma contacto con el suelo. Al unir esos centros de apoyo, voy a estar formando el plano de sustentación, ¿sí? Es el plano de sustentación, que tiene que tener esta forma, donde yo alguna parte de estas líneas de aplomo, tanto el miembro anterior o posterior, estén anormales o defectuosas, me van a modificar el plano de sustentación. Y que todos están regidos a su vez por un centro de gravedad. Si ustedes miran y ven el animal, generalmente, no hay nada parecido a la cabeza en tamaño y en peso acá en la parte caudal, ¿sí? A nivel de la cola. Es decir, no voy a comparar la cola, las vértebras coxígeas y los músculos de la cola con lo que pesa la cabeza. Entonces, ese centro de gravedad, donde el animal tiene ese centro de gravedad, donde se marca, va a ser prácticamente desde la cruz hacia abajo, pasando por la apófisis sifoidea del esternón, y me estaría marcando la línea donde está el centro de gravedad. ¿Sí? El animal, si tiene algún tipo de defecto, va a buscar de mantener, es decir, esa alguna o adoptar alguna posición para no perder ese, tratar de no desestabilizarse. Entonces, pero hay en algunos casos donde eh, hay algunos aplomos que por ahí están, vamos a ver que son más importantes por el hecho de que hacen prácticamente que el animal salga del plano de sustentación y pierda el equilibrio. Solamente para mostrarlo, este es la apófisis sifoidea del esternón, ¿sí? Que es un cartílago por donde estaría pasando el centro de la gravedad. Viendo al animal así y recordando la parte exterior, voy a marcar y tengo que, para estudiar aplomo, tengo que marcar algunos de los puntos. Hay algunos más, nosotros vamos a ver algunos. ¿Cuáles son esos? Por un lado es el encuentro, ¿sí? El encuentro era una articulación y es la unión entre la escápula y el húmero, es decir, entre la espalda y el brazo, ¿sí? Después voy a tener la articulación del codo, ¿sí? Que también es parte de la unión entre el brazo y el antebrazo, esa región. Y después voy a tener la pezuña. Esos puntos son importantes tener en cuenta para empezar a estudiar aplomo en el miembro anterior. Si me voy al miembro posterior, voy a tener la punta de nalga, el garrón, ¿sí? O punta de garrón, y la pezuña. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a los aplomos, viéndole las líneas normales y los defectos que podemos encontrar. Mirándolo de frente, y eso es una de las cosas, es decir, si yo tengo el animal acá, yo lo voy a mirar de perfil. ¿Qué quiere decir? Perfil lo miro así como lo estoy viendo ahora, de costado, lo miro de perfil. Después, ¿cuál es la otra forma de mirar? Mirarlo de frente. ¿Cuál es la otra forma de mirar? Mirarlo de atrás.
Y después, cuando trato de visualizar su desplazamiento, generalmente busco un plano de mirarlo de 45 grados de atrás y 45 grados de atrás de ambos lados. ¿Sí? Entonces como que estoy mirando en una línea más, con un plano más inclinado, pero mirándole de atrás para ver cómo se va desplazando y tratar de apreciar cómo en su conjunto, porque si lo miro de atrás solamente puedo ver el miembro de atrás, si lo miro adelante solo la parte de adelante, pero si lo miro de un costado o en forma de 45 grados de atrás o 45 grados adelante, me va a permitir ver cómo se conforma, cómo es el comportamiento en su conjunto. ¿Qué es la línea normal? La línea normal, viéndolo de frente, es una línea, ¿sí?, vertical que cae tangencialmente, pasa por el frente del miembro. ¿Y de dónde parte? Parte del encuentro. Parte del encuentro y se dirige hacia distal. ¿Qué característica tiene el bovino? Si ustedes van y leen un libro de zootecnia, después les voy a pasar la bibliografía a lo último, van a ver que dice que parte una línea tangencial dividiendo al miembro en dos partes iguales. ¿Qué particularidad tiene el bovino? Porque muchos están basados en los aplomos del equino. Si comparamos especies, el equino adquiere mucho más importancia, ¿sí?, en los aplomos, por eso se estudia en el equino y después se lo va comparando y se lo lleva a la otra especie, por la característica que tiene el trabajo del equino, por el deporte, por si tiene que hacer saltos, si tiene que estar en polo, lo que sea, tiene mayor exigencia, ¿sí? Entonces requiere de tener unos aplomos muy buenos y después de eso vas se lo traspola al estudio en las otras especies. En el equino sí divide el miembro en dos partes iguales. En el bovino es normal que pase esto, que no esté dividiendo en dos partes iguales, ¿sí? Hace que por ahí es normal que tenga el miembro una leve dirección hacia la parte interna, digamos. Entonces, ahora, pero si eso se exagera, como en este caso se exacerba, digamos, y yo miro la línea plomada, voy a tener uno de los efectos, va a ser cerrado de adelante, ¿sí? Donde sale, fíjense, el plano de sustentación. Si yo estas líneas las marco con los otros miembros y trato de marcar el plano de sustentación es mucho más chico, más reducido. Y si no, tengo el otro efecto que es abierto adelante. En este caso, el plano de sustentación se abre. Si comparo estos dos defectos, ¿cuál le parece a usted que es más importante? O más importante desde el punto de vista que le genere más complicación al animal. El Cerrado cerrado de adelante. adelante. Muy bien, cerrado adelante. ¿Por qué? Porque al ser cerrado adelante, el animal es mucho más probable que pierda el equilibrio mucho más rápido, ¿sí? ¿Está? Entonces, si comparo esos aplomos, el cerrado adelante sería más problemático, digamos. Después voy a tener, si yo miro más las líneas de plomo, puedo partir del encuentro y evaluar por regiones. Y ahí me voy a la región de las rodillas, por ejemplo, ¿sí? Si miro la región de las rodillas, puedo tener cerrado de rodillas cuando las rodillas se dirigen hacia adentro, o abierto de rodilla o hueco. ¿Está? ¿Qué característica tienen esto? Tanto el cerrado de rodilla como también después vamos a ver en el caso, esto cuando evalúo acá la región de la rodilla. Después si me voy a evaluar la pezuña hacia dónde está dirigida, ¿sí? Puedo decir que es chueco hacia adentro o zambo, o que sea chueco hacia afuera y sea patizambo. Ahora, estas cuatro anormalidades, la característica que tienen es que sobreexigen los ligamentos y los músculos que se encuentran en las articulaciones, porque ustedes fíjense, esta parte va a estar mucho más sobreextendida y va a exigir más. Si bien esto miro, pero por ahí no están tan sobreexigidos los músculos de las distintas articulaciones, trabaja más a punto del encuentro. En cambio, en estas cuatro, sí, ya tengo más exigencia a nivel tanto de la rodilla como de la parte distal o de los pies o de la pezuña.
Si miro de frente en otra forma, entonces yo puedo tener que sea cerrado o estrecho adelante, ¿sí? Las líneas azules que te ha cerrado, que es lo que ustedes marcaron como más importante tener en cuenta, pues pierde prácticamente la estabilidad del animal, o abierto adelante. Y en estos efectos, para verlo un poquito más, con una imagen un poco más concreta, si yo abro abierto de rodillas, generalmente va acompañado del otro efecto. Yo puedo decir siempre, casi prácticamente siempre, el que es abierto de rodilla o hueco, ¿sí? Va a ser chueco o sambo, es decir, las pezuñas van a estar dirigidas hacia adentro, hasta el plano medio. Y si aquel que es cerrado de rodillas, donde las rodillas tienden a aproximarse, se va a caracterizar porque los pies o las pezuñas están direccionadas hacia afuera. Y entonces el cerrado de rodilla muchas veces también es patizambo o chueco para afuera. ¿Está? Vámonos a mirarlo de perfil. Antes de ver esto acá, las anormalidades, yo puedo tomar acá esta línea de aplomo, pero también me puede servir tirar dos plomadas. Una plomada desde el encuentro hacia abajo y una plomada del codo hacia abajo. Si yo tiro esas dos plomadas juntas, ahí lo que me va a permitir va a ser evaluar que el miembro anterior se encuentre dentro de esas dos líneas de la plomada, ¿sí? Y ahí voy a ver que puede pasar que esté más hacia adelante en contacto con con la plomada que viene parte del encuentro o más hacia atrás. También voy a tener ahí para ver y decir que me va a pasar lo mismo. Voy a tener como el punto de apoyo se desplaza hacia adelante o se desplace hacia adentro, voy a tener que el que se desplace hacia adelante va a ser plantado hacia adelante, o también se lo suele decir fuera de sí. ¿Por qué se le dice fuera de sí? Porque es como que sale afuera del plano de sustentación, ¿sí? Si vamos a la primera imagen que le mostré hoy, del plano de sustentación, cómo se conforma, se le dice fuera de sí porque sale de ese plano de sustentación. ¿Está? O también puede ser remetido adelante o dentro de sí, cuando se dirige hacia adentro y está como también disminuyendo el plano de sustentación, que pasaría casi lo mismo cuando hablo de aquel que es cerrado de adelante, ¿sí? Y otro defecto que voy a tener también es si sea parado de cuartilla o largo de cuartilla. A eso le voy a mostrar. Hay otro defecto que no estoy marcando acá, que en el equino sí también adquiere mucha importancia, es que si yo miro esta línea de plomada que está partiendo para que se dirige tangencialmente hacia ventral, partiendo al miembro anterior en dos partes prácticamente iguales, si evalúo la rodilla como lo hacía en el miembro anterior hoy, que decía abierto, rodilla o cerrado, acá puedo tener que la rodilla se desplace hacia adelante o se desplace hacia atrás. Entonces, si la rodilla se desplaza hacia adelante, voy a hablar de un animal que es corvo, y si el animal se desplaza hacia atrás, la rodilla va a ser trascorvo. Ahora, si hablo de la parte distal de la pezuña en sí, ahí voy a tener, se recuerdan que decíamos las regiones comunes del miembro anterior y posterior, que decíamos la corona y la cuartilla, que eran parte de la falange, la primera y segunda falange. Bueno, ahí voy a tener que puede ser parado de cuartilla o largo de cuartilla. ¿Qué característica tiene? Que el parado de cuartilla es aquel donde carece de extensión, es decir, no tiene flexibilidad el animal, ¿sí? Esos músculos que generalmente son flexores o extensores se encuentran mucho más rígidos y el animal camina prácticamente embarado, se dice. Y cuando hablo de largo de cuartilla, vamos a ver que el animal tiene un exceso ahí de flexión, digamos, de extensión. Fíjense si miro con esta imagen y miro uno que es demasiado anguloso, va a ser largo de cuartilla o sentado de nudo. ¿Por qué se dice? Porque el nudo, recuerdan que era también parte de la articulación metacarpofalangiana o metatarsofalangiana, dependiendo de qué miembro sean. Digo que el nudo se aproxima al suelo. Entonces, es como que se va sentando, tiende a sentarse. Entonces, por eso se dice largo de cuartilla o sentado de nudo. Y si no,
generalmente se dice parado de nudo o corto de cuartilla. ¿Está? Yéndonos al miembro posterior, ¿sí? Voy a tener su vista de esa, del miembro posterior, y va a partir de la punta de nalga hacia distal, paseando tangencialmente a la línea del garrón y divide el miembro posterior en dos partes iguales. En este caso sí divide, puedo notar esa diferencia de que encuentra una división más marcada del miembro posterior, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo encontrar? Lo mismo que miré en los efectos del miembro anterior visto de frente, que era cerrado de adelante, en este caso va a ser cerrado de atrás. El otro que era abierto adelante, este va a ser abierto de atrás. ¿Está? Las mismas consideraciones que hablamos antes. Después, si miro por las rodillas, voy a tener cerrado, pero en este caso, si mirábamos de frente, miramos las rodillas, ahora estoy mirando los garrones, voy a tener cerrado de garrones o abierto de garrones. Y también va a tener la misma relación. Recuerdan que hablábamos chueco hacia adentro o chueco hacia afuera. Entonces, aquel que es cerrado de garrones, generalmente, ese que es cerrado de garrones va a ser chueco hacia afuera o patizambo, y el que es abierto de garrones va a tender a ser chueco hacia adentro o sambo. ¿Está? Bueno, pregunta de parcial y de final. No, esas son las líneas normales y las líneas anormales de aplomo, ¿sí? Ahora, ¿qué creen ustedes que reviste mayor importancia? ¿Considerar los aplomos del miembro anterior o del miembro posterior? Posterior, Posterior. ¿Quién está hablando que no los veo? chamula. Chamula. El miembro posterior. ¿Por qué vos crees, Lucas, que Eh, pues bueno, yo pensé en el toro porque es el punto de apoyo en el momento de la reproducción. en el momento del salto? Claro, Ujú. ¿Y en lo la vi. hembra? Sí, no sé si iba a decir algo más ahí, Lucas. No, no, eso nomás, perfecto. Ajá. ¿Alguien más? Y en Se el quedaron caso de la hembra, ella tendría que aguantar el peso. muy bien. Ahí después Entonces, el ternero. ¿cómo de la última parte no entendí? O sea, el peso del toro y después del ternero. Ajá. Sí, pues como que tiene que sostener más peso al momento del parto. Ujú. Puede ser. Pero básicamente, Pero a la hora de la alimentación, profe, serían de la- ujú. las, ¿cómo se llaman las de adelante? A ver, a la hora de la alimentación, ahí no me quedó muy claro, no escuché bien. Que a la hora de la alimentación, el animal se apoyaría en las de adelante, Ujú. ¿verdad? Bueno, ahí no sé con cuál vos le estás relacionando. ¿Ves que algún animal adopta alguna posición particular al momento de tomar el alimento? ¿Por eso estás diciendo? ¿No? Y digo que se apoyaría más en las de adelante, ¿no? Ujú. Sí, generalmente hace fuerza por ahí para mantener el peso de la cabeza que se dirige hacia abajo para tomar el alimento. Puede ser, sí. Por ahí pensé que lo relacionaba que a veces, generalmente la cabra, o a veces toma alguna posición o toma la rodilla y vemos que la cabra está apoyado sobre la rodilla y tomando el alimento, que por ahí se lo suele ver. Pero si dentro de lo que yo lo comparo el miembro anterior como el posterior es el que adquiere más importancia, en primer lugar, por los músculos que albergan en esa zona, ¿sí? Y a su vez que el toro en el momento del salto debe aguantar o soportar sobre el miembro posterior prácticamente el 70% de su peso. ¿Está? Todo el peso lo va a llevar hacia atrás. Entonces prácticamente él va a estar solamente parado sobre su miembro posterior.
Y en la hembra también adquiere importancia en el momento del salto o de la monta, como lo vemos en esta imagen, porque tiene que aguantar prácticamente su peso y a su vez el peso del toro al momento del salto. ¿Está? ¿Qué es lo importante? Que tengan, en el caso de la hembra, tenga un buen tren posterior también, o sea, no solamente por las características que hablamos anteriormente, la parte reproductiva, es que si la hembra no puede sostener bien el peso del macho, puede caerse la hembra, puede generar algún movimiento y eso genera un defecto, un problema para el toro a su vez. Y si es un toro que es de alto valor genético, puede ser que generalmente no se da, porque es decir, el aparato copulador, digamos, el pene del macho no tiene una parte ósea, pero toda la parte ligamentosa se puede romper. Generalmente se habla de fractura del aparato copulador, pero más que nada lo relacionamos a la fractura cuando hablamos de algo óseo, digamos, el hueso. Pero prácticamente después de eso el animal ya deja de servir, no tiene funcionalidad. ¿Sí? A ver si tenía otra cosa. ¿Está? Entonces, siempre en ese caso, si miramos, el miembro posterior tiene mucho más importancia que el miembro anterior. No hay que dejar de lado todos los aplomos que fuimos viendo en cada uno en su respectivo momento y cuáles son las distintas anormalidades que se pueden ver. Tal vez algunos aplomos pueden ser medio aceptables o se pueden llegar a corregir. Por ejemplo, algún animal toma, a ver si... Supongamos que el animal sea, si yo miro acá, que sea el animal sea un poco abierto de atrás o abierto adelante, lo que se va a marcar en ese animal va a ser que la pezuña del lado interno va a estar más desgastada. Entonces muchas veces no es tan marcado así esta abertura, pero vemos que el animal empieza a tener algún defecto ahí. Entonces se puede llegar a hacer alguna corrección mejorando o trabajando sobre el punto de apoyo, ¿sí? Que en ese caso yo podría tratar de trabajar, es decir, a su vez que la pezuña que está más hacia afuera va a tener un sobrecrecimiento porque no va a apoyar y no se va a desgastar bien. Entonces, desgastando esa pezuña y dando apoyo a la de esta, puede ser que el animal retome o acomode o mejore su punto de apoyo y a su vez su línea de aplomo. ¿Está? Hay cosas que no puedo modificar y ya están, digamos, el animal trae eso. Y ahí es también otra de las cosas importantes de los aplomos, que son heredables, ¿sí? Es decir, que se van a transmitir a su descendencia. Entonces, si veo un animal que tiene muchos problemas de aplomo, que le dificulta su desplazamiento, no puedo dejarlo como reproductor porque la descendencia se va a transmitir. ¿Está? Y a su vez que yo miro el desplazamiento, si miro en un animal, en un ganado de cría, ¿sí? Que generalmente hablo de cría, ¿por qué? Porque deben recorrer áreas, hectáreas o superficies. Generalmente el animal de cría recorre mucha superficie para buscar su alimento, a diferente de un animal de invernada o de feedlot que está generalmente en un corral o en una superficie más chica. Entonces, si hablo de un animal de cría, un ganado de cría, al recorrer mucho tiene que poder desplazarse bien, tanto para buscar su alimento, buscar el agua, como para reproducirse. ¿Está? ¿Qué otras cosas pueden ir sumadas que me alteren los aplomos? Fíjense, en este caso, por ahí veo un sobrecrecimiento de las pezuñas hacia adelante. ¿Por qué? Porque está pisando prácticamente con la suela, es decir, la parte de atrás. ¿Sí? ¿Está? Hay un sobrecrecimiento por falta de desgaste, a veces puede ser un caso de alimentación, problema de alimentación, pueden darse algunos problemas de interdigitales, que generalmente en las zonas más áridas se suele ver que los animales por ahí hasta se los descarta porque presenta una lesión, una sobrecicatrización y se forma ahí un callo óseo. Después tengo distintos tipos de fracturas, ¿sí? Que también van a impedir que el animal, es decir, no solamente el aplomo por ahí. Cuando hablo de estas anormalidades, fíjense, todos los tipos de anormalidades que puedo llegar a tener, puede ser que el animal se fracturó, entonces pues va a tomar una posición, o adquiere una posición distinta para aliviar el peso sobre ese miembro, entonces vamos a decir, tiene mal aplomo, y básicamente es un aplomo malo adquirido, no heredado, sino adquirido por algún defecto a nivel de su plano de sustentación y decir su punto de apoyo. ¿Se entiende?
¿Está? Bueno, chicos, esto sería la clase de hoy. Traté de ser lo más conciso y que se entienda lo más posible. No sé si hay alguna pregunta.